La primera corraleja que se hizo en Colombia se hizo en Sincelejo un 3 de octubre del año de 1841. Banderilla sentada, troja, carretilla, tanques. Ese es maltrato al toro. ¿Qué tienen que hacer los ganaderos? Yo siempre he dicho, y cuando me reúno con ellos, con el uno, con el otro, les digo, mire, el maltrato animal viene también de lo que ustedes están haciendo, de tener 150 toros, pero van a 30 corralejas en 3 meses. Me di la tarea de saber más o menos cuánto va cada ganadero a las corralejas. Y hay muchos ganaderos que pasan de 25 tardes de toros. En un año. En un año. Uy. Si esto logra este año de meter el proyecto, los senadores de pronto van a paralizar las corralejas. Anteriormente las corralejas las hacían los ganaderos. Ellos mismos se reunían. Pero porque sabían hacer eso. Ahora se le entrega las corralejas a cualquier persona que de corralejas no sabe nada. Simplemente porque están pendientes a ver cuánto me va a quedar. La Voz del Empresario te conecta con historias, anécdotas, deportes, contenidos musicales, artísticos y demás. Síguenos en todas las plataformas digitales, @lavozdelempresario.com, YouTube, suscríbete, activa la campanita y entérate de todo lo que acontece en el mundo entero. Pauta con nosotros, aquí en La Voz del Empresario. La Voz del Empresario. Bueno, familia, el día de hoy nos encontramos en Planeta Rica, Córdoba, en la cabina del canal Planeta TV, canal 99, aquí oficial de Planeta Rica. Hoy le tengo un invitado especial, como todos los que han pasado por esta plataforma. Vamos a hablar un poco de su trayectoria. También vamos a hablar sobre las transmisiones que hace. Es un tipo que sabe, un señor ya que sabe mucho del toro bravo. Y hoy vamos a tener una conversación para aprender un poco de él. Es uno de los, te puede decir, uno de los más antiguos que está en este medio de comunicación. Yo quiero presentarle a don Henry Guerra Padilla. Maestro, un gusto tenerlo aquí en la plataforma. Bueno, muchas gracias, Juan Jiménez, de La Voz de El Empresario, el cual yo lo vengo siguiendo hace mucho rato y me impresiona todo lo que hace en esta página y felicitarlo de manera especial a todos sus televidentes. Y bueno, estamos listos para cualquier pregunta que nos hagan. Maestro, para nosotros un gusto tenerlo aquí, de uno de los pioneros de estos medios, y para mí es un placer conocer un poco de usted, de su trayectoria, por el apoyo que nos ha dado. De hecho, estas entrevistas, las entrevistas de La Voz del Empresario están pasando por aquí por el canal Planeta TV, canal 99 de aquí de Planeta Rica. Yo quiero agradecerle y por ese apoyo que nos está dando a nosotros para crecer como en esta tierra de Planeta Rica. Bueno, yo como le dije, te he venido siguiendo y en mi programa Sábados Corralejeros que hacemos de 10 a 12, he pasado muchas entrevistas que les ha hecho los ganaderos porque me parecen interesantes. Hay ganaderos que se han destapado y que han dicho la verdad de lo que es actualmente las corralejas, que a lo que eran las corralejas de hace muchos años atrás, Juan. Entonces es interesante de que esa entrevista que usted hace le va a llegar a todo el mundo, le va a llegar a todas las personas que hacemos parte de esto de engranaje de la corraleja. Cuéntenos su trayectoria como comunicador, desde qué año está usted ejerciendo, o cuéntenos un poco sobre usted, quién es don Henry Guerra Padilla. Iván, mira, contarte mi historia es larguísima. Voy a tratar de reducir un poco. Comenzando diciéndote que mis padres, dos campesinos, que nunca aprendieron a escribir ni a leer. Mi papá duró 43 años manejando una finca, La Almagra, aquí cerca de la vía de Montería, por
de Planeta Rica a Montería. Y allí nacimos nosotros, 14 hermanos, 10 varones y 4 hembras. Y nuestros oficios allí en esa hacienda era trabajar, ordeñar, corralear, sembrar yuca, sembrar maíz, cortar arroz y torear, porque nosotros toreamos, los hermanos, todos los mayores, siempre que se iba a vacunar, se iba a castrar, se iba a hacer esos trabajos, nosotros éramos los que lo hacíamos. Toreábamos terneros de 1 año, de 1 año y medio. Pero de eso que se me presentó una oportunidad de una tía que teníamos en Cartagena y me fui. Me mandó a buscar un hermano mío, ese no se quiso quedar, me dijeron que si yo me quería ir, me fui a barrer y trapear un almacén y a estudiar de noche. Allí terminé contador, trabajé 7 años con ellos. Ya no era quien hacía el aseo, llevaba la contabilidad en el almacén. Después de eso, después de 7, 8 años, me vine a Córdoba nuevamente, me fui para la finca unos 3 meses. Inicié trabajando con Caja Agraria, la desaparecida Caja Agraria. Empecé como aseador, ocupé casi todos los puestos de ahí en Montería, la Caja Agraria, y en el año 71 me nombraron secretario para Chimá, municipio de Chimá. Allá duré hasta el 74 y me mandaron a Buenavista como secretario. 4 años secretario y después estuve en la gerencia y me jubilé en la gerencia en el año de 1986. O sea que usted actualmente, ¿cuántos años tiene? 77 años. 77 años. No sé si bien vivido o qué. ¿Cómo llega el tema de la comunicación? Bueno, esto llega, yo soy empírico, yo no he estudiado. Tengo un hermano que sí es licenciado, Argemiro, que es el papá de Rafa Guerra, que es narrador de fútbol de Cartagena, que vive en Cartagena. Él narra en Winton y narra en RCN. Mi persona, cuando estaba en Cartagena, yo compré una grabadorcita pequeña, me iba para los estadios de softball, de béisbol, coliseo de boxeo, me ponía a transmitir allí. Y cuando llego a Córdoba, empiezo a hacer lo mismo. Yo narro bien el softball, el béisbol, el boxeo, y después me inclino un poco por los toros, porque fue mi maestro, además de conocer en el recorrido que hicimos en los años 87, 88, 89, de Nando Páez Vega, catedrático, que es uno de los grandes conocedores de la tauromaquia, igual que el desaparecido Ángel Romero Segura, de Héctor Clavijo Roja. Y mi maestro de toda la vida fue el gran Gilberto Bru Pineda, porque lo conocimos desde que estábamos en Buenavista. Gilberto estuvo en Buenavista mucho tiempo y me vinculé con él a todas las corralejas, íbamos a todas partes, pero con el único ánimo, yo no ganaba un peso. Era con el único ánimo de aprenderle todas las cosas que él sabía, de conocer el color de un toro, de escribir un toro de cornamenta, de color, de peso, calcularle el peso más o menos, de conocer al garrochero, conocer al banderillero, conocer al capotero, conocer al muletero. Y en ese tiempo duré aproximadamente unos 3 años detrás de él, de corraleja en corraleja, llevando los cables, amarrando los cables. Me daba la oportunidad de leer 2, 3 cuñitas y ahí aprendí. Ahí aprendí. Después de eso me separé de él. Comencé a hacer mis narraciones ya a través de Emisora Ideal de Planeta Rica, a través de la voz del Sinú de Montería. Comprar transmisiones para ir a las corralejas. Y me he comprado una cantidad de libros, las historias de las corralejas, cuando empezaron,
dónde se hizo la primera corraleja. Usted sí sabe que la primera corraleja que se hizo en Córdoba fue en Ayapel, corregimiento de las Múcuras. Allí se hizo la Yo lo había, primera corraleja en Córdoba. yo lo había escuchado. De hecho, allá en Ayapel hay un señor que, bueno, no lo he entrevistado porque ya es de mucha edad y él a veces se le olvidan las cosas o sí, se le olvidan las cosas. Usted sabe, esas personas de edad ya a veces hablan, Sí, sí, un se día le va hablan esto olvidando. y después hablan esto. Bueno, sí, pero la primera corraleja que hicieron en Córdoba, algunos dicen que fue en Verástegui, pero la positiva fue en Ayapel. Y la primera corraleja que se hizo en Colombia se hizo en Sincelejo un 3 de octubre del año de 1841, en Sincelejo. Corralejas se realizaron en Bogotá, en el barrio Chapinero, varias corralejas hicieron en el barrio Chapinero en Bogotá, con toreros, Pero perrocheros, corraleja o corrida. corraleja, en Bogotá. Después, cuando ya de las corralejas prácticamente vienen es de Bogotá hacia acá. Porque tú sabes que después en el barrio, en la feria de las flores, en Medellín, se hicieron varias corralejas también. En Medellín sí tengo conocimiento de las corralejas. Bueno, entonces, eso es lo que yo he hecho y me he preocupado por escudriñar muchas cosas de las corralejas, del toro, las historias de los toros, las historias de los... Yo tengo una lista prácticamente un 80% de todos aquellos toreros que ya se nos fueron y que algunos murieron en su trabajo, otros murieron por fuera. Y eso es lo que más o menos estoy haciendo últimamente, porque no he ido últimamente no he ido a muchas corralejas, primero, porque ya la edad de uno tampoco puede estar molestando, fregando para esto. Entonces me he dedicado a recoger todas esas historias de las corralejas, irlas anotando, irlas llevando. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya o duró de corraleja en corraleja así? No, yo pienso que yo antes me veía más de 50 corralejas en el año. Cuando no iba a trabajar, iba a ver. ¿Cuántos años demoró en ese recorrido? Más o menos, unos 30 años. Ish. Unos 30 años. Unos 30 años que iba a Corraleja, íbamos a transmitir. Ahora rato yo te iba a mostrar un video que tengo de la primera Corraleja que yo transmití por emisora ideal en el año 1983, que fue en Rusia, Villa Fátima, que yo fui como comercial y director de la transmisión y el profesor Orlando Bernal Otero fue como narrador, que fue otro de los grandes narradores. Y también hice una transmisión yo creo que fue en el 83, un año después, la hice en Manizales, aquí el corregimiento de Jardín, Antioquia. Y he hecho muchas corralejas. Maestro, ¿y qué cambios han tenido la corraleja del tiempo antes, por ejemplo, de los 80, de los 90, con las corralejas actuales ahora del 2000 para acá? ¿Cuál es? Mire, las corralejas han cambiado un 100%, y yo diría que cambiaron en el sentido desde que las corralejas comenzaron a comercializarse. Anteriormente, las corralejas las hacían los campesinos, las hacían aquel que ordeñaba en una finca, el que era el rejador de la finca, que era corralero. Ese era el que venía a las corralejas. Se metían en la corraleja, se quitaban las abarcas, se las colocaban aquí y con eso manteaban un toro. Además, los toros eran menos peligrosos porque eran toros cebú. Después se fue cambiando del toro cebú al toro criollo. Pero fíjate que todos estos toros, que es la base fundamental de una corraleja, eran de las mismas fincas que traían a las corralejas sin cobrar un peso. ¿Cómo apartaban ellos esos toros? Cuando iban a vacunar o iban a castrar, iban a bañar,
300 terneros, 400 terneros de año y cuarto, año y medio, de 2 años. El que salía bravo lo iban apartando. Ese no lo castraban, sino que lo apartaban, lo echaban en un corral diferente. Anteriormente no había ese sistema de mangas que hay ahora, que usted mete 5 o 10 animales y las vacunas ahí, las marcas y le hace de todo. Anteriormente era a puro rejo, con soga. Nosotros éramos 4 hermanos mayores. Fabio, mi hermano que ya murió, Manuel, Francisco y yo, eran los mayores. Y nosotros teníamos nuestras sogas, hechas del mismo cuero de vaca que nos las cortaba mi papá cuando mataban una vaca. Y esas sogas nosotros le echábamos limón, le echábamos naranja, le echábamos cebo para que pusieran suavecito. Peleábamos quien tuviera la soga más suavecita. Entonces, eran unos corrales grandes donde se amarraba el ternero, se tenía que tumbar, se iban a vacunarlo. Entonces, como te dije, los que iban apartando eran los que salían del lote. Y entonces, la creencia de los señores de antes era que el toro se ponía bravo entre menos gente veía. Entonces, se echaban 30, 40 terneros en unos potreros montados, puro sucio, y ahí los dejaban, los sacaban a los 4 años. Eso era lo que llevaban a las corralejas. Toro cebú. Todavía tengo unos 5 videos de esos toros cebú grandotes, que eran los que, inclusive habían toros de esos que eran los padrotes, y los ordeñaban, los tenían en los corrales de las vacas de ordeño. Después de eso se fue cambiando el ternero criollo, que ya no era cebú, sino de esos terneros criollos que eran hijos de vacas criollas con toro cebú, pero que pintaba más la vaca y salían más criollos que cebú. Y salían bravos. Entonces, esos eran los que sacaban entonces a las corralejas. A raíz de que las corralejas ya anteriormente, que no se hacían palcos, sino que todo el mundo se montaba en la última vareta. Decía uno vareta, pero eran trozos de caña guauda, eran trozos de guarumo, amarrados con bejuco. Se hacía un palco pequeñito donde allí los únicos que se montaban eran los miembros de la junta organizadora y una banda y los invitados especiales. El resto se mantenía arriba de la vareta. Ahí se veían todas las tardes de todo. Cuando ya se empezó, yo creo que fue más o menos en el año 83, me recuerdo que tengo unos videos por ahí, que una reunión de los ganaderos aquí dijeron, bueno, el próximo año vamos a cobrar 200,000 pesos por la tarde de todo. Porque los ganaderos, en las fiestas, por poner ejemplo, en Planeta Rica, había ganaderos que le ofrecían la manda a la Virgen de la Candelaria. Entonces, ese ganadero un año la daba en honor a la Virgen de la Candelaria, traía sus toros de la finca con los trabajadores y todo eso. No había manga como hay ahora, habían 2 corrales, uno donde se echaban todos los toros cuando los traían por las calles, los llevaban era una romería ver la cantidad de gente que llegaba a las 11 de la mañana simplemente para ver llegar a los toros. Los metían entre la corraleja, después los metían en un corralito. Los toros los llevaban así libres Por las calles. por las calles. Sí, señor. Yo creo que le voy a regalar un video que tengo por ahí, donde todavía tengo esas imágenes donde venían los vaqueros y se iban parando en todas las bocacalles para que el toro pero como eran toros seguros y venían bueyes grandes adelante, ellos no buscaban de irse, sino que la gente sí tenía que meterse, montarse en los palos de mango, los pelados, para ver pasar los toros, por medio del pueblo. Entonces, te digo, los echaban en un corral. Cuando empezaba la corrida, empezaban a sacarlo de ahí con los caballos. No había amarrador. Empezaban a sacarse de ahí toro por toro. Cuando ya lo jugaban, tenían que sacar 3 o 4 bueyes porque se quedaban aculados por ahí. Entonces, había que sacarlo con los bueyes y llevarlo a otro corral
Se llamaba el Corral de los Toros Jugados y Corral de Toros No Jugados. Eso era en el 83. No, antes, Antes de mucho lo antes, que... sí. Sí. Eso sí empezó antes, sí. Uf. Aquí las corralejas de Planeta Rica, tengo por ahí un escrito que todavía no era municipio, sino corregimiento de Sagún. Y el corregidor de Sagún era el que daba el permiso para la fiesta de corralejas de Planeta Rica. Año de 1925. Se cree que en el año 1925 Planeta Rica hizo sus fiestas en Corraleja. Y las corralejas de Planeta Rica se iniciaron aquí en el parque principal donde está la iglesia. De ahí se trasladó después de una pelea grave que hubo, donde hubo muertos, heridos, por una simple cosa. Entonces, el primer día de la corraleja se formó una pelea, una familia grande de acá, con la policía, el ejército, y ahí se acabó la corraleja que se hacía aquí en el parque principal de ahora. Se trasladó a la cancha La Candelaria en el año de 1954. Y cuando se empieza a comercializar las corralejas, empieza ya a cambiar. Ya vienen los palcos, que no sé si recuerdas eran de 3 pisos. Y no eran palcos que la corraleja se vendía como se vende ahora, porque ahora le venden la corraleja para hacer los palcos. O la Junta empieza a pagar los palqueros. Anteriormente les regalaban 5 o 10 metros para que cada familia hiciera su palco y llevara a los familiares. Empezó así. Ya después empezó que se hacían los palcos, pero para cobrar las entradas. Aquí en Planeta Rica todavía existía, teníamos, por ahí tengo unos tiquetes, que los tiquetes se vendían una semana antes de empezar la corraleja. Eran tiqueticos de papel, que decía el día tal, valía tanto y tal, y los vendían y así. Pero cuando comienza ya a comercializarse la corraleja, pues lógico que ya empieza ese de ganar el dinero, Claro. del ganadero ganar la plata, que ya el torero tiene que cobrar, que ya el banderillero tiene que cobrar. Entonces empieza todo eso. En qué año empieza a cambiar eso, maestro? Años, más o menos, más o menos. Yo pienso que desde el 90 hacia acá. El 90 que ya empieza, ya los toreros a cobrar. Ya el ganadero empieza a cobrar. Ya hay que hacer. Pero obviamente con los toros ya criollos, ¿no? Sí, Toros. todavía toros criollos. Ya los ganaderos empiezan, cuando realmente la corraleja se prolifera, ya comienzan a traer ganado media casta, a comprar vacas media casta para ponérsela a los toros criollos, o traer toros media casta para ponérselo a las vacas criollas. Y ahí empieza ya a moverse ese torniquete de la corraleja, del que ofrece más. Pero está muy distante las corralejas de antes con las de ahora. Muy distante. Era algo impresionante que antes se podía ir a una corraleja. Ya el campesino, usted ve que el campesino no se atreve a ir a una corraleja. Porque el que va es el pelado, el otro. El campesino se queda por la orillita, le da miedo. Y anteriormente quienes mandaban eran ellos. Estamos en la vista de los senadores. ¿Cómo llega? ¿En qué año viene ese problema? ¿O eso siempre había existido? No, la cuestión de los animalistas y de los senadores. Azotoro se funda Azotoro aquí en este departamento, Sucre, Bolívar, Antioquia. Bueno, se nombra Azotoro en el 2012, mes de octubre, si mal no recuerdo. Se funda Azotoro. Porque ya empiezan los animalistas. Es que los animalistas no es desde ahora que vienen molestando. Cada vez que hay una fiesta en Corraleja, salen unas personas animalistas, pero salían con el único propósito de hacerle un poco de presión a la junta organizadora para que ellos le soltaran las entradas, las boletas y le dieran una platita, porque no hacían otra cosa.
Eso a raíz de esta señora senadora, la doctora Andrea Padilla, que es la que viene gestionando hace mucho rato el maltrato animal, el maltrato animal, y que se han aprobado algunas cosas de los animales, los perros, gatos, y que las corralejas las tienen allí ya hace 2 años que se viene tratando de acabar con las corralejas por el maltrato animal. Ellos dieron un plazo que se venció ahora el mes pasado, el mes antepasado, en el mes de mayo, que se lo dieron casualmente a la Junta de Azotoro para que regularan las corralejas. La idea es que ellos no quieren que al toro se le puye, que no se le ponga banderilla. Pero, como decían algunos amigos, corraleja sin banderilla no es corraleja. Corraleja sin garrocha no es caballo tampoco es corraleja. Sin caballo no es garrocha. Se trató a Sotoro cuando fue a Bogotá al Senado, se trató de decirle a la senadora y a los representantes de los animalistas que si la garrocha tenía 6 centímetros, qué posibilidades había que se le cortara para que quedara en 2 centímetros nada más la garrocha. Que si la banderilla tenía 7 centímetros, que la dejaran en 2. Pero ellos no aceptaron eso. ¿Por qué no aceptaron? Porque ella dice que se le va a perforar la carne del animal. Y mientras que se le esté perforando la carne, grande o chiquito, es un maltrato que le están dando. Es lo mismo de la muerte de los caballos. Ellos están alegando que se mueren muchos caballos dentro de las corralejas y es verdad. Yo diría que a las corralejas es difícil regularle cosas. ¿Cómo se les regula? Si nosotros nos ponemos a pensar de que un garrochero va a garrochar un toro con una lima, con un punzón que tiene 2 centímetros. Mire, ese animal que tiene 400, 450 kilos, 500 kilos, no lo va a sentir. Y se va a dar vueltas rápido. No lo va a poder humillar porque el toro tiene que humillarlo para que pueda seguir. De lo contrario, se te va a devolver. Y va a haber muerto más de caballos que lo que hay ahora. Tienes razón ahí. Lo mismo es el banderillero. El banderillero trata de defenderse poniéndole un par de banderillas grandes y que el toro cuando se las ponga se sienta y se huele. Y que no quede ahí para dándole vueltas. Que no se devuelva, banderillero sentado más que todo. Más que todo. Ahora, ¿por qué están ellos prohibiendo, diciendo que la banderilla sentada es maltrato animal? Es verdad, mire, banderilla sentada, troja, carretilla, tanques. Ese es maltrato al toro. ¿Por qué es un maltrato al toro? El que está sentado va de aquí para allá y el toro viene de allá para acá. Ambos llevan fuerza y el que está en el suelo va a darle duro para que el toro vuele y se le pase por encima. De lo contrario, lo va a perseguir, lo puede matar. El que se monta en la troja va de arriba hacia abajo. También le perfora las carnes al toro y se las va a dañar. El que se monta en una carretilla, si usted ve, el que la lleva la lleva con la llanta de adelante abajo, pero cuando viene el toro se la levanta. ¿Qué hace el toro? Le Le pega con la fuerza, se rompe los hocicos. Y lo mismo hace el del tanque. Eso sí creo yo que se puede quitar, porque para mí, con el perdón de todos ellos, porque cada uno se gana la plata como uno piensa. Y esto es un peligro para ellos. Pero para mí no es un espectáculo taurino. Sentármele yo o metérmele entre un tanque para que un toro venga y yo le pongo un par de banderillas. Lo bonito es llamar al toro de frente, parado, hacerle el cuarteo y dejarle el par de banderillas.
Pero fíjate que ahora se mete en motos. Hay gente que se mete a banderillar en motos. Todo esto, lo que los señores estos de animalistas y los senadores que están en contra de eso, que no sé si realmente van a ganar. Y quiero comentar un poquito de la reunión que hubo el pasado 26 en la ciudad de Montería con la senadora. Y llegó mucha gente. Llegaron bandas, llegaron toreros, banderilleros, ganaderos, empresarios, aficionados. Pero a veces pienso que la reunión no se enfocó como debía enfocarse, porque yo sé que ella venía, pues ya yo tengo mucho, he seguido muchos videos de ella, de lo que ella quiere es acabar con las corralejas y acabar con la riña del gallo fino. Dejaron de inscribir una cantidad de personas, inclusive yo, cuando hablé con el tesorero de Azotoro, me dijo, van a hablar 5 personas, entre esos está usted que va de tercero. Y yo me quedé quieto, yo dije, bueno, listo. ¿Qué llevaba yo previsto? Una historia de las corralejas y otro aspecto el económico, lo que deja una corraleja económicamente para la gente que se le busca. Claro. Entonces, en esta reunión se presentaron 20 personas exponiendo casi el mismo tema de la economía, la economía, la economía. Le daban 3 minutos a cada persona. Uno en 3 minutos, ¿qué puede hablar? 2 cosas, 2, 3, 4. Y yo pienso que esta señora es inteligente, la senadora Andrea Padilla es inteligente, y ella anda buscando que no hay otro argumento, no se le colocó otro argumento a excepción del doctor Preciado Lorduy, también del doctor Marco Dariel, senador de la República, y de la hija de Carlos González, que pusieron unas cosas que realmente es lo que hay que contrarrestarle a ellos. No es la economía, porque sabemos que la economía de las corralejas, eso viene desde el mismo momento en que se organiza la junta de fiesta para un pueblo. De ahí empieza la economía, porque llegan donde el ganadero tiene que atenderlos, el ganadero tiene que buscar si hay arreglo del contrato, tiene que buscar el veterinario para que le vacune los toros que va a apartar, que hay que buscar el insecticida para regarle el potrero donde los va a dejar, que hay que reforzar los alambres, hay que buscar trabajadores. Desde ahí empieza la economía de las corralejas. ¿Hasta dónde termina? Hasta el último día que se beneficia la cantidad de gente por ejemplo, para construir una corraleja de 330 metros. Lleva más de 1,000 jornales. Póngalo a 50,000 pesos que le paguen a un tipo de... El que se va a rebuscar a vender el agua, el que vende el del picó, el de la llanera, todo, el del transporte. Toda esa parte de la economía, pero eso no es lo que ellos están buscando. Ellos están buscando es el maltrato del animal. ¿Cómo se va a solucionar el maltrato del toro? Que yo no creo que haya otro sistema de no maltratarse. ¿Y qué piensa usted, maestro, de cómo se puede regular esto para que la senadora no esté bullando cada ratico? ¿Usted cree que haya solución o eso nunca se va a acabar? Yo creo que no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Las corralejas van a seguir igual conforme están para que sean corralejas. Claro, claro. De lo contrario, no es corraleja. Ella vino con una propuesta de corraleja humana. Esa corraleja humana, ¿qué va a traer? ¿Qué va a traer una corraleja humana para un pueblo? Entonces no creo que eso sea la verdad. Yo siempre he dicho, mire, tengo 3 cosas. La persona que cría un gallo fino no lo va a criar
para después decirle a la mujer, vieja, cógeme ese pollo y mátame y me hace un guiso. ¿Verdad? Eso es exclusivamente para pelear. Él tiene que morir ahí en la pelea, Ya. porque para eso es que son ellos. ¿Para qué se va a crear un toro de corraleja? Para corraleja no lo podemos tener, no lo podemos coger y llevarlo al matadero para que lo maten porque no, es para las corralejas. Hay un libro de un español que dice que el toro se estresa más al momento de recogerlo en los potreros, de llevarlo al corral para una corraleja, que pierde el mayor número de peso al momento de cogerlo, llevarlo al corral, tenerlo en el corral, apartarlo y montarlo al carro. Cuando ya ese toro sale a la corraleja, disminuye el estrés que tiene porque él desde que sale va a ver el panorama y sabe para dónde va. Entonces, que el toro se acaba más es en la acogida, en la encerrada, Que en la propia que en plaza. la propia plaza. ¿Qué tienen que hacer los ganaderos? Yo siempre he dicho, y cuando me reúno con ellos, con el uno, con el otro, les digo, mire, el maltrato animal viene también de lo que ustedes están haciendo, de tener 150 toros, pero van a 30 corralejas en 6 meses. Usted tiene una lista, ¿no? Nos estaba comentando ahí de Sí. cámara. Yo hice un trabajo, Iván. El año pasado me puse a pensar y todos los días comenzaba a buscar para conocer más o menos, que no es el 100%, pero sí quise saber cuántas ganaderías de toros bravos existen en este país. Y encontré más de 100. Más de 100 ganaderías. Sí, señor. Me puse a sacar cuenta Sincelejo y Córdoba. Sincelejo tiene 27 ganaderías de toros bravos. Perdón, a lo contrario. Tiene 24 Sincelejo. Sucre, 24 Ganadería. ganaderías y Planeta Rica tiene 27. Son los 2 departamentos que más corraleja tiene, que más ganaderías de toro bravo. Entonces, yo saqué todas las ganaderías que existen en Bolívar, en Sucre, en Antioquia, en Maicao, en Guajira, Magdalena, Bolívar, todos esos pueblos tienen de una o dos ganaderías. Se ha proliferado mucho más últimamente las corralejas y ganaderías en Bolívar, porque Bolívar en el año 2023-24 hicieron más de 15 corralejas. Entonces, esos pueblitos. Y me puse la tarea, me di la tarea de saber más o menos cuánto va cada ganadero a las corralejas. Y hay muchos ganaderos que pasan de 25 tardes de toros. En un año. En un año. Uy. Y yo sacando una cuenta así locamente me puse a pensar, bueno, 30 corralejas que va un ganadero en un año. Póngale un promedio de 30 toros, porque hay veces que llevan 36, otros que llevan 35, otros que llevan 28, otros que llevan 15 cuando son cuando son ganaderos que van Cuando de hay mano a dos. mano. Le puse un promedio de 30. 3 por 3, 9, son 900 toros que debe tener un ganadero para ir a 30 corralejas en un año. Y no repetir, porque es que ahí donde se están pegando los animalistas y la señora senadora, maltrato animal, y es que este toro lo sacan hoy aquí, dentro de 15 días está en otra plaza, dentro de 10 días está en otra, y así sucesivamente. ¿Qué se estará pensando los señores de Azotoro? Que es lo que yo me pongo a pensar, porque es que ahora además que la corraleja se nos ha comercializado tanto, viene el otro problema, que el empresario es dueño de todo.
te compro la corraleja de tal parte. Él se reúne con los demás empresarios que son dueños de todo. Bueno, vamos para tal corraleja. Esto está acabando con verdaderamente lo que eran las corralejas. ¿Por qué? Si yo soy empresario, soy de Azotoro, soy dueño de toro, soy juez y parte de todo lo que estoy haciendo. Y por eso usted ve los de todo lo que se está viendo descontento de las ganaderías, porque ya las juntas organizadoras nombran jurados calificadores, pero que al final quien decide son los miembros de la junta organizadora. La tarde ganadora es de fulano de tal. Lo que dicen los jurados no vale. Todo esto se está viendo. ¿Lo ha presenciado usted? Sí, señor. Y lo digo porque he sido jurado aquí en Planeta Rica en más de 20 años. Ser jurado de las tardes de todo. Pero yo he tenido la seguridad, la certeza de que mis datos los llevo yo. Mis copias me quedo yo. Si ellos lo cambian, problema de ellos. ¿Qué califica usted en un toro, por ejemplo, que salga? ¿Cuál es la clasificación? Hay que tener varios factores. Uno tiene que estar muy pendiente y cuando uno es jurado, tiene que estar muy sobrio. Porque el jurado tiene que estar pendiente al momento de la salida del toro, ver la salida del toro, por qué lado coge, por la derecha, por la izquierda, si se va de frente, cuál es el comportamiento que hace al momento de que le presenten la muleta, al momento que le presenten un capote. Y por eso yo difiero en este momento de muchas fiestas y corralejas o jurados, entre comillas, que porque un toro sale en la puerta y da 20 muletazos, 8 capotazos, Le dan el lo van a trofeo. calificar del mejor toro en la temporada. No, el toro tenemos que calificarlo en 3 partes. La salida. Si pelea con el capote, con la muleta, si le ponen un par de banderillas, si se humilla o antes por el contrario se sube. Si lo garrocha, si va al medio y pelea con el pato, pelea con todo el mundo. Eso es lo que hay que calificar un toro de bandera para una corralera. Pero no porque me dé 20 muletazos en la puerta. Lo primordial es la muleta, lo que califica. Sí, no hay más. Porque no sabemos si ese toro cuando le pongan un par de banderillas se va a humillar porque hay toros que se humillan. Que usted lo ve que se resiente inmediatamente. Pero hay otros que por el contrario lo que hacen es sacarle más bravura. Y cuando lo garrochan, le dan una vuelta a la plaza y lo sueltan, se para y es a pelear con el de la muleta. Ese es el toro que hay que darle. ¿Ha presenciado usted esos toros así, Claro que sí. Yo me he visto varios toros que le dan eso y me sorprende, pero son decisiones que cada cual tiene que resolverlo, ¿no? Pero sí he visto una cantidad de... No, nómbrenos aquí unos 5 toros para ir echándole el lobo a ver cuáles son los toritos. Hace mucho rato en Sagún, un toro cárdeno, que peleó en la puerta, le dieron el primer puesto. Y hubo polémica. Aquí en Planeta Rica. Aquí en Planeta Rica. ¿Dónde más? Caucasia, ha visto Caucasia. Yo quiero que usted me diga, o sea, los toros que usted ha visto, que han salido, así como usted dice, que han peleado aquí, han peleado con el pato, con la banderilla, no se le arruga, que son toros. Bueno, es que es difícil el toro, pues, tenerlo más o menos ahora pendiente O de... la ganadería, ¿no? Sí, hay ganadería, por ejemplo, la ganadería de Jerusalén de Arturo Berrío, que ha peleado. Ahora vi un toro que peleó por allá por Calamar, que le dieron el primer puesto. Anteriormente, la ganadería Arroyo Negro y Los Pocitos de los hermanos Barguil sacaban unos toros excelentes.
ganaderos importantes, como yo pienso que sin desmeritar, sin herir susceptibilidades, pero admiro mucho a los hermanos Anaya Díaz, porque son ganaderos que están mostrando unos toros frescos, descansados, no van sino a 2 corralejas en el año. Pero fíjate que hay toros que entre más los sacan, más salen como unos terneros, pero eso es en el toro criollo. Porque un toro media casta a las 3 o 4 corralejas se va quedando, se va quedando. En cambio, el toro criollo, te lo puede sacar 10 veces y sale como un ternero, con más resistencia, donde le presenten la muleta. Hay muchos toros que en este momento pues no puedo retener, pero sí el toro hay que hacerle el recorrido para poderle dar el mejor toro de una corraleja. Hay que hacerlo. De lo contrario, no me pueden decir, ay, yo que sé que ese toro le pongo un par de banderillas y se me humille, se me quede parado, lo garrochen y no de más. Y muchos ganaderos se han quejado también, porque ellos, o sea, no lo dice el público, no, la tarde se la merecía este ganadero, no, la tarde se la merecía. Eso se está viendo, pero es porque yo tengo que decirlo, porque es que se está viendo, es que empresario dueño de toro, empresario dueño de Azotoro. Yo no sé si Azotoro mete las manos, no sé si mete las manos, pero ahí la mayoría de los miembros de Azotoro son dueños de toros, compadre. Son dueños de toros y que los alquilan. Entonces, esto no sé hasta dónde va a llegar, porque es que yo también he criticado algunas cosas y te voy a poner ejemplo de una. Buenavista. Ya te digo, yo fui miembro de la Junta de Fiestas en Buenavista durante muchos años, 15, 20 años, porque vivía allá, trabajaba allá y este año las 2 últimas fiestas de Corraleja en Buenavista las han vendido a empresarios. El alcalde da el permiso a una persona de Buenavista, entonces la persona de Buenavista coge y se la vende a fulano de tal. Hombre, un pueblo de Buenavista que tiene muchos años de hacer Corraleja, no se justifica que no le hagan una alborada a la gente en las horas de la mañana para alegrar al pueblo. ¿Por qué no hacen una alborada? Porque los empresarios no son del pueblo. Los empresarios vienen de otro departamento. No se contrata, en Buenavista no se contrató este año tampoco una banda completa. 3 mochos de banda con 10 músicos cada uno. Usted tuvo un Buenavista. No fui por protesta, porque si yo soy prácticamente que viví muchos años en ese pueblo, que conozco la idiosincrasia, voy ahí yo, por decir algo, yo me puedo vender aquí en Planeta Rica, en Buenavista me vendo 3, 4 millones de pesos para ir a transmitir una corralera, pero que yo tenga que pagar la entrada, donde le he hecho aportes a las corralejas, pero posiblemente no me conocen porque yo no soy de las personas, yo cuando voy a una corraleja que no llevo ninguna clase de forma de ir a trabajar, compro mi entrada y la pago. Entonces no se justifica que uno que defiende la corraleja, que yo tengo mi programa de corraleja, yo tenga que ir a una corraleja y tengo que pagar porque lo primero que uno llega allá, ¿de quién es? Hombre, no, yo soy fulano de tal y esto. No, vaya, cómprala para él. Eso es lo que me está quitando a veces esa forma de seguir. Pero ustedes lo han dejado por fuera Claro, no lo han buscado, sí. claro. Buenavista este año no me buscó. Mandé carta, mandé todo, nunca me contestaron. Llamaba por teléfono, nunca me contestaron. Y aquí en Planeta Rica, Aquí tenía muchos años, está haciendo
la filmación de los toros en los potreros, de armar el video para mostrarlos a la publicidad. Hace 2 años que ya no me están buscando, porque hay algo de que la gente cree, no es que es Henry de Planeta Rica. Vamos a ofrecerle cualquier cosa. Yo tengo un dron ahí, un dron grandote. Ah, pero tú ¿por qué no llevas el dron a grabar los toros? Si me pagas una suma buena, porque yo, si me monto en un caballo a manejar el dron y se me cae, me lo tumba, que me vale 5 o 6 millones de pesos, tú no me lo vas a pagar. Si ustedes me pagan bien, yo voy. A veces esos temas son por las administraciones, ¿no? Que Sí. dejan a uno. Iván, te quiero comentar también, esto va también en la cantidad de personas, la proliferación de gente que van a las corralejas con el único propósito de programar su página. Claro. Entonces ellos aquí un muchacho de aquí fue a Buenavista, yo le dije, te van a dar la entrada. No, yo la entrada la compro. ¿Cuánto te vas a gastar en una entrada, en los pasajes de aquí para allá? ¿Para ir a hacer publicidad en una corraleja? No, mano. Ahí es donde tenemos nosotros que ponernos firmes. Vamos a trabajar, pero vamos a trabajar que las juntas organizadoras también tengan en cuenta los medios de comunicación, que somos los que publicamos lo que tiene que ver con una corraleja. Yo pienso, si usted quiere, yo pienso decirle algo que para mí, si esto logra este año de meter el proyecto, los senadores de pronto van a paralizar las corralejas. Y la van a paralizar porque esta señora senadora dijo ahí en la reunión que si no se logra cubrir una póliza de seguro, le van a caer a los alcaldes, que son los que dan los permisos. Los alcaldes también tienen que meterse en este momento en defensa de las corralejas si es que quieren que se siga. Ahora, yo pienso que esta senadora hizo 3 reuniones entre sábado y domingo. Hizo una en Cincelejo. Una en Montería, en Cincelejo el mismo día y en San Juan Nepo el domingo. Ella viene trabajando sobre eso. Y viene trabajando es para que las corralejas les pase lo mismo que las corridas de toros. Que las corralejas se acaben, las riñas de gallos se acaben. ¿Usted qué supone usted? Que los alcaldes tienen que tener como una asociación también, ¿no? O los miembros de nosotros invitarlos a que. Es que lo que pasa, Iván, es que los alcaldes dan un permiso. Y vienen dando los permisos no a aquellas personas que realmente conocen de qué es una corraleja, sino que le dan un permiso. Ah, yo te voy a dar el permiso a ti porque tú me ayudaste en 500 votos o me prestaste X dinero para que mi campaña. Y esto es lo que no se debe hacer. Las corralejas antes, ¿quién las hacían, hombre? Los mismos ganaderos. Aquí en Planeta Rica te pongo ejemplo. Arturo Berrío, los hermanos Lozano Vergara, Sixto Sotomayor, Sergio Mercado, los hermanos Salle. Todos eran ganaderos de aquí. Y entre otras cosas, Planeta Rica es el único municipio que tiene más ganadería en Córdoba. Aquí hay 6 ganaderías. Jerusalén de Arturo Berrío, La Pradera de los hermanos Martínez Muñoz, Servio Tulio. La Sofía de Apolinar Lozano, el Oriente De los hermanos, el Oriente de Rafael Lozano, la de Servio Tulio, Es la estación. la estación de Servio Tulio. ¿Cuál otra? Hay 6 ganaderías. Anteriormente las corralejas las hacían los ganaderos.
ellos mismos se reunían, pero porque sabían hacer eso. Ahora se le entrega las corralejas a cualquiera persona que de corraleja no sabe nada, simplemente porque están pendientes a ver cuánto me va a quedar, cuánto me va a quedar. Ya no hay ese ánimo de que las corralejas habían bandas. Hay municipios, hay pueblos como Cincé que hace unas corralejas de 7 días, que pone una banda todos los días, todas las noches en un parque a tocar gratis. Ahora en otros pueblos vienen, son los grandes pulpos de los conjuntos vallenatos que hacen, ya no se llama caseta, ahora se llama conciertos. Y que usted para entrar a un concierto tiene que ir escalando para poder llegar allá, para poder ver a los artistas que se presentan tipo 2, 3, 4 de la mañana, amanecer. Entonces fíjate que todo esto va cambiando. Ojalá que yo diría que las corralejas no se acaben, porque al acabarse las corralejas, como le decía el doctor Marco Daniel a la senadora, doctora, acabar usted la corraleja de Cotorra es acabar con los carnavales de Barranquilla. Aquella es una cultura, esta es otra cultura. Quitarle las corralejas a Planeta Rica es quitarle la Feria de las Flores en Medellín. Claro. Entonces no sabemos, realmente no sabemos hasta dónde va a llegar esto. El plan que lleva esta señora es acabar esto. Y van a acabar con esto, pero es por el maltrato. A ella no le interesa cuánto produce una corraleja durante 6, 7 días. Aquí una corraleja en Planeta Rica, en Caucasia, solamente en entradas, deja, en entrada durante 6 días, está dejando más de 1.000 millones de pesos. Y solamente en entrada. Ahora póngale usted todo lo que entra por concepto de impuestos, del picó, la llanera, la venta de cantinas, kioscos, toda esa vaina. El presupuesto de un municipio le queda pequeño para lo que entra una corraleja durante 6, 7 días. ¿Con qué lo van a subsanar el gobierno? ¿Con qué lo va a subsanar? ¿Con qué le va a dar comida al mototaxista que se gana cualquier 300, 400 mil pesos en 6 días, que no se lo hace sino ellos? El que pone, el que pone la venta de agua, el que pone la venta de cerveza, el que busca el puesto para guardar las motos ahí mientras que va uno a la corraleja. Claro. ¿Con qué lo van a subsanar? Barranquilla porque tiene su carnaval. Ahora, ella sacó una cuenta de cuántos heridos y cuántos muertos han habido en las corralejas. Y esos carnavales no tienen muertos, no tienen heridos. Este año le sacaron la cuenta más de 30 muertos en los carnavales de Barranquilla. Las corralejas hay veces que no hay muertos. Como todo es lógico. Ella quiere prohibir que los niños menores de 14 años entren a una corraleja. ¿Cómo se van a prohibir? Que no se venda licor en el interior de la corraleja. Habrá que cercar la corraleja en redondo, en material, en cemento, en bloques, y poner un control, porque de la otra manera no puede. Ahora, cada quien es libre para uno ir donde le parezca, Claro. porque nosotros El que va porque le gusta. reaccionamos y nosotros sabemos que si nosotros nos vamos a meter allá, vamos a tener peligro. Si se mete es porque él quiere. Hay gente, Iván, hay gente que entra a la corraleja a un redondel teniendo plata para subirse a un palco.
pero que no le gusta si no es allá adentro. ¿Le gusta la adrenalina? Adrenalina. Esto tienen que seguir los señores azotoros que son los encargados de defender las corralejas para que esto no vaya a quedarse y que nos vayan a terminar las corralejas de un momento a otro. ¿Cuánto perdería un ganadero que tiene unos toros? Tiene que matarlos para el matadero. ¿Qué más va a hacer? Claro. Entonces, las historias de las corralejas es realmente que han venido, yo diría que de más a menos. Entre más se ha ido subiendo todas las cosas, ha sido para perjudicarlas. Porque anteriormente, si usted se acuerda, los fandangos, hablemos de los fandangos. Se terminaban las tardes de toros tipo 6 de la tarde. Esos toros permanecían en esos corrales toda la noche. Y no había ninguna persona maldadosa de que iba a decir voy a coger y voy a picarle este bejuco aquí para que los toros se salgan para el fandango. Sí. Aparentemente, después que ya se terminaban las corralejas, la gente se venía a sus casas a descansar un rato, a bañarse. 7:30, 8 estaba para atrás en las corralejas para el fandango, hasta las 5 o 6 de la mañana. Bailaba el negro, bailaba el blanco, bailaba el rico, bailaba el pobre, en el mismo ruedo. Todo el mundo se llenaba de esperma, todo el mundo se amanecía con el mismo entusiasmo. Se acabaron los fandangos. ¿Por qué se acabaron los fandangos? Primero, porque ya las corralejas no se están haciendo dentro del pueblo. Se están haciendo retirados 2, 3 kilómetros. Y para ir uno de noche a un fandango a 3 kilómetros, lo piensa 2 veces. Anteriormente las corralejas las hacían en las plazas, cerquita del pueblo ahí. Es una de las tradiciones que se ha perdido también, que desafortunadamente era una de los atractivos que tenían las corralejas, los fandangos. Esperar que la gente llegara con la cantina. Mire, yo sé que usted nunca lo pudo ver, pero antes las corralejas a las 5:30 de la tarde ya empezaban los cantineros que estaban debajo de lo que hoy llamamos palquitos. Antes no era palquito, antes era un restaurante, una cantina, otra cantina, y esa gente, 5:30, 6 de la tarde, que ya calculaban de que ya no había toro, que faltaban muy poquitos, comenzaban a sacar la silletería para coger puesto para irse a esperar el fandango, más cerca de la banda. Entonces ahí se formaba el bochinche, se formaba la bulla. ¿Por qué? Porque salían toros y comenzaban a llevarse las mesas, las sillas, las rompían. Había gente que se tiraban de cabeza. Era un espectáculo de 6 a 7, a 6 a 6:30 de la tarde. Pero la gente sacaba sus sillas para coger el puesto, porque las bandas anteriormente, en todo el centro de la corraleja, unos banquillos de madera. Yo no sé si los lograste No, yo conocer. no. Eran unos banquillos de madera que la Junta mandaba hacer de 2 tablas, con 4 soportes abajo, y allí los ponían en todo el medio de la plaza. Ahí se montaban los músicos, para quedar un poquito más alto. Ese banquillo lo tenía que meter el tipo a las 7 de la noche, a las 6 de la mañana tenía que sacarlo y llevárselo cuando se terminaba el fandango. Todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. La venta de ollas, las ollas de barro, los panes que venían. Todavía se conserva, ¿sabe dónde? En Chimá. Si usted va a una fiesta a Chimá, mírelo, la ollita de barro ese de pitico, que los peladitos la compraban. El periquito que traía la carta, que la suerte. El de la ruleta que rifaba los panes.
y así sucesivamente. Bueno, don Henry, estuvo muy buena la charla. Aquí hablando de historia de la coraleja, la verdad me quedé sorprendido. Ayapel fue la primera coraleja donde llegó En la Múcura. en la Múcura, Sí, señor. corregimiento de Ayapel, De Córdoba. Ayapel, Córdoba. Bueno, gracias por enseñarnos un poco de esta tradición, de aprender. La verdad, ahí tenemos mucho que hablar, sino que el tiempo se nos está acabando el tiempo, pero por ahí tengo otras preguntitas también que no sé si más adelante nos sentamos otro rato y Correcto. seguimos esta conversación. Muchas gracias por darnos el espacio. Usted sabe que esta es su casa, Iván, y lo que necesite acá, con mucho gusto, y nos vamos a seguir contactando permanentemente ya con los medios que tenemos, pues nos vamos aprendiendo. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Claro que sí, Henry. Para mí es un placer, un gusto estar aquí. Uno de los más antiguos, 30 años en esto. Yo llevo más de 30 años. Más de Sí, 30 años. más de 30 años detrás de esto. Detrás de esto. Si yo tengo una cantidad de archivos importantísimos de nuestros inicios, la forma en cómo se hacían las corralejas, la forma en los palcos. Te voy a mostrar cómo se hacían los palcos de 3 pisos. Y bueno, Yo sé que más adelante vamos a tener otro espacio, por favor de Dios, don Henry, listo. para seguir hablando de esto, que las personas que nos están viendo también quieren conocer más sobre cómo eran las corralejas en el tiempo antes y eso. Claro, Gracias, la don Henry. clase de toros. La clase de toros. Yo vamos a ver si de pronto ahora, hoy no, pero sí, yo lo saco y yo se lo voy mandando para que usted vaya mostrando la clase de toros que se jugaban en el año 80, 83, 79. Todavía tengo unos videos por ahí que se ven más o menos bien. Ah, bueno, listo, para mostrárselos ahí a todas esas personas que se quedaron viendo. Gracias por estar conectados. Los invito a que se suscriban, activen la campanita. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao.